62 Introducción a la Teología, una perspectiva pentecostal. 4 La caída de la humanidad. Capítulo Al final de la Segunda Guerra Mundial, muchas personas rehusaron creer los primeros informes del genocidio que ocurrió durante aquella época. Ellos dijeron que ninguna persona o grupo de personas eran capaces de tal depravación. El paso del tiempo les demostró que estaban equivocados y expuso la profundidad de la maldad a la que la especie humana es capaz de caer. Desde entonces, hemos visto y oído de muchos casos de la clase de maldad que resulta cuando todas las restricciones humanas son quitadas. Aún así leemos en las Escrituras que un Dios bueno creó el universo. El primer hombre y la primera mujer fueron parte de aquel universo y fueron incluidos en la declaración de Dios cuando dijo que todo lo que Él había creado era bueno en gran manera. Hoy, sin embargo, encontramos muchas cosas que no son buenas y se puede ver que toda clase de mal y maldad está presente en la creación de Dios. ¿De dónde viene esta maldad? ¿Qué pasó con la especie humana? Según la Biblia, toda la maldad que nos rodea es causada por el pecado. El estudio del pecado es importante porque el pecado tiene consecuencias serias. El pecado no afecta solo a la especie humana, afecta a toda la creación. Porque hasta el pecado más pequeño trae el juicio eterno, es imperativo que encontremos una solución. La única solución para el pecado es la muerte de Cristo en la cruz. Hemos titulado a este capítulo La caída de la humanidad porque el pecado de Adán es el acontecimiento clave. Sin embargo, para entender claramente la causa y el significado del pecado de Adán, examinaremos otros acontecimientos que contribuyeron a la caída de Adán. En este capítulo, estudiaremos la fuente del pecado, la creación de la humanidad y la manera en que el pecado bloquea el propósito de Dios para todo su pueblo. Declaración de fe. El hombre fue creado bueno y justo, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sin embargo, el ser humano por su propia voluntad cayó en transgresión, sufriendo así no solo en la muerte física sino también en la espiritual, que es la separación de Dios. Lección 4.1 La maldad tiene su fuente. Objetivos. 4.1.1 Describir cómo empezó la maldad. 4.1.2 Explicar por qué Dios permite que exista la maldad. Lección 4.2 Dios creó la humanidad a su imagen. Objetivos. 4.2.1 Explicar el significado de la frase la imagen de Dios. 4.2.2 Explicar cuál es el significado de la unidad de la humanidad. Lección 4.3 El pecado bloquea el propósito de Dios para todas las personas. Objetivos. 4.3.1 Resumir el pecado de Adán. 4.3.2 Describir cómo afecta el pecado de Adán a toda persona. 4 La maldad tiene su fuente cuando los padres enfrentan la enfermedad de su hijo. Por lo regular. Lección 1 Empiezan tratando los síntomas de la enfermedad. Si el niño sufre de una fiebre y dolor de cabeza, ellos tal vez le den una pastilla para reducir la fiebre y quitar el dolor de cabeza. Sin embargo, si los síntomas continúan o se empeoran, los padres llevan al niño a un médico. Ellos quieren ir más allá de los síntomas y tratar con la causa de la enfermedad. De la misma manera, muchas personas tratan de luchar contra la maldad del mundo, pero ellos atacan los síntomas en vez de atacar la causa verdadera. Ellos tratan de aliviar cosas como la injusticia social o el terrorismo, pero la raíz de maldad continúa. Si vamos a vencer la maldad, debemos entender y atacar la fuente de la maldad. En esta lección, explicaremos cómo la fuente final de toda maldad es Satanás y el pecado que él ayuda a instigar. La Biblia no ofrece mucha información detallada acerca de Satanás. Más bien se enfoca en Dios y su relación con nosotros. Por esa razón, sabemos que es más importante estudiar acerca de Dios que de Satanás. Sin embargo, Satanás es nuestro enemigo, y debemos entender algunas verdades básicas acerca de él, si es que vamos a vencer consistentemente sus planes para nuestra vida. La maldad empezó con la rebelión de Satanás. 4.1.1 A Satanás se le conoce con diferentes nombres en la Biblia. El nombre describir cómo empezó la Satanás significa adversario o enemigo, y es apropiado porque él es tanto maldad. Enemigo de Dios como de nosotros. También se le llama diablo, que significa acusador. Job 1,
2 retrata a Satanás en este papel. Hoy día, muchos no quieren aceptar la realidad de Satanás, ellos ignoran la instrucción clara de la Biblia de que Satanás es un ser real, personal y malvado. De hecho, Satanás es un ser creado. Pablo escribió, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16, vea también Juan 1:3, Apocalipsis 4:11. Satanás está entre todas las cosas que Dios hizo. Algunas personas luchan con la pregunta de cómo un Dios bueno pudo haber creado a Satanás. Pero Satanás no ha sido siempre malvado. Cuando Dios lo creó, no había maldad en él. Ezequiel escribió algo que muchos creen que se refería a Satanás. Si Ezequiel 28 horas y 12 minutos, 15 se refiere a Satanás, este pasaje declara que él era sello de la perfección, era querubín grande, protector, y era perfecto en todos sus caminos. Un querubín pudiera ser un ángel de alto rango. No solo Dios creó a Satanás como un ser bueno, pero también lo creó con libre albedrío. Satanás no tenía que servir u obedecer a Dios, él tenía que escoger. Desafortunadamente, él escogió rebelarse en contra de Dios. La pregunta entonces ha surgido, ya que Satanás fue creado como un ser uno que llevó a la rebelión angelical bueno, ¿cómo es que se volvió malvado? Una vez más, si Ezequiel de Satanás, y como esto provee una advertencia para 28 se refiere a Satanás, las escrituras parecen enseñar que la caída de Satanás todos los creyentes empezó con un corazón orgulloso, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El orgullo de Satanás afectó su voluntad. El pecado empieza de la misma manera en nuestra vida hoy. El orgullo es una actitud peligrosa para todo hombre y mujer de Dios. Proverbios 16:18 declara, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si el angelical Satanás pudo caer por el orgullo, ¿cuán más peligroso es el orgullo para el humano que ha nacido con una naturaleza pecaminosa? A pesar de que no conocemos todos los detalles, sabemos que Satanás empezó una rebelión en contra de Dios. Hubo una batalla en la cual Satanás no tuvo ninguna oportunidad en contra del Dios Altísimo. Ezequiel escribió, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Apocalipsis 12:4 habla del dragón quien con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Este dragón era Satanás, y nosotros creemos que esas estrellas eran los ángeles que cayeron con él. La rebelión de Satanás ha retorcido y pervertido todas las cosas buenas que Dios describa a Satanás antes Dios ha puesto en él. Su sabiduría se convirtió en traición, y el poder que usó y después de su caída. Una vez para servir a Dios, ahora es usado para trabajar en contra de Dios. Una vez fue un ejemplo de santidad, pero ahora se ha convertido en un ser malvado en todas sus formas. Ya que fue una vez criatura de luz, es capaz de hacer ver a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por su gran poder e influencia, causó que otros ángeles cayeran con él. Estos ángeles están prisioneros en cadenas hasta el día del juicio final. Desde aquel tiempo hasta hoy, Satanás ha sido el enemigo de Dios, ha trabajado en contra del plan de Dios, y ha sido el enemigo mortal del pueblo de Dios. Satanás es un mentiroso e impostor. Debemos reconocer que él es poderoso. 3 Cómo le afecta a usted y engañoso. En 2 Corintios 11:14, Pablo advirtió, porque el mismo Satanás hace como cristiano la verdad de que Satanás es un ser disfraza como ángel de luz. Nosotros no debemos vivir en temor de Satanás. ¿Creado? Satanás no es lo opuesto de Dios, porque Dios no tiene contrario. Mientras que Dios es el creador, Satanás fue un ser creado. Mientras Dios es omnisciente y omnipotente, Satanás no es ninguna de las dos cosas, él no sabe todas las cosas, y no tiene todo el poder. El opositor de Satanás es el arcángel y no Dios. Sin embargo, debemos estar alertas de Satanás y del orgullo que le hizo caer. Debemos cuidar nuestro corazón en contra del orgullo,
o también caeremos. Debemos estar cerca de Dios, porque solo con su ayuda podemos vencer a Satanás. Pedro dijo, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un león es una criatura peligrosa. Sin embargo, Pedro también dijo que nosotros podemos resistir firmes en la fe. Satanás es la fuente actual de maldad 4.1.2. Algunas veces, por nuestro entendimiento limitado, cuestionamos por explicar por qué Dios permite que Satanás ande dando vueltas. Reconocemos que por la permite que exista la omnisciencia del Altísimo Dios, Él sabía de antemano de la rebelión de Satanás. Maldad. Entonces, ¿por qué Dios creó a Satanás? O, por lo menos, pudiera haber puesto a Satanás en el infierno eterno cuando se rebeló por primera vez. En su sabiduría, 4 explique por qué Dios no lo hizo así. En vez de eso, Él usó la caída de Satanás y le permite que usted cree que un buen y pruebe a la humanidad. La presencia de Satanás da a la humanidad libertad, ya todopoderoso Dios permite que provee al hombre y a la mujer la capacidad de escoger a quién servirán. Que la maldad exista. Satanás probó a la primera pareja en el huerto de Edén. Su persuasión y poder fueron reales para Adán y Eva, quienes quebrantaron la ley de Dios y abrieron este planeta al pecado. Examinaremos los detalles de su pecado más tarde en este capítulo. Satanás continúa con su hostilidad en contra de Dios y su pueblo. Satanás está presente y activo en el mundo, intentando tomar el lugar de Dios como el legítimo gobernante. Entre otros nombres, a Satanás se le llama príncipe de este mundo y el príncipe de la potestad del aire. A través de estos pasajes, la Biblia retrata un gran conflicto entre las fuerzas de Dios y el bien por una parte, y las fuerzas de Satanás y el mal por otra parte. Satanás siempre trata de dañar a las personas. Él se paró delante de Dios, acusando a Job y después haciéndole daño. Él incitó a David a levantar un censo que Dios no le había ordenado. Él acusó a Josué, el sumo sacerdote, delante del Señor. Cuando Jesús vino para deshacer las obras del diablo y fue parte del conflicto, Satanás lo tentó en vano. Después Satanás entró en Judas cuando traicionó a Jesús. A través del Nuevo Testamento, encontramos que Satanás se ha opuesto al pueblo de Dios. Pablo nos dice en Efesios 6:12 que luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra vez, necesitamos estar alerta acerca de nuestro enemigo, pero también necesitamos recordar que Satanás no es como Dios. En la sección anterior, mencionamos que Satanás no es ni omnisciente ni omnipotente. Dios sabe todas las cosas y no puede cometer errores. Mientras que Satanás es ciertamente inteligente, no puede predecir resultados inmediatos de sus actos. Por ejemplo, él no puede estar seguro de cómo una persona responderá a la tentación, y por lo tanto puede cometer errores. Dios tiene el control total de todas las cosas. Por ejemplo, a pesar de que Satanás tuvo cierta influencia en los asuntos que rodearon la crucifixión de Cristo, Dios manejó la manipulación de Satanás en el mejor plan de redención. La muerte de Cristo sella la derrota de Satanás. Como un ser creado, Satanás no es omnipresente, él no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Él es el líder de los ángeles de maldad y tiene un inmenso ejército de subordinados que hacen su voluntad. Sin embargo, ya está vencido. Él ha sido vencido a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Su destino ya está señalado. A través de la visión de Juan en Apocalipsis, el Espíritu nos dice que Satanás y sus seguidores pasarán la eternidad en el lago de fuego. Hoy día, Satanás desquita su amargura con la humanidad. Su pasión es 5 que revela la Biblia hacer daño a hombres y mujeres, y su furia crece a medida que el fin se acerca. Acerca del propósito de Satanás y sus acciones, hoy Jesús llamó a Satanás el malo. Satanás es motor del infierno y el día, agitador que está detrás de toda la maldad en el mundo. Pablo se refirió acerca de él como el tentador, un papel que Satanás cumple al trabajar diligentemente para incitarnos a pecar.
Él presenta las mayores excusas posibles y las sugerencias más ocurridas para pecar porque sabe que nuestro pecado destruirá el plan de Dios para nuestra vida. Dios ha dado a su pueblo todos los recursos que necesitan para ser victoriosos. ¿Cuál es la base de la sobre Satanás? Esta victoria comienza con el perdón a través de la sangre de victoria de un cristiano sobre Satanás. Cristo. En Apocalipsis 12:11, leemos de un grupo de santos que están de pie delante del trono quienes han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Santiago escribió que debemos someternos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El corazón del pecado es la rebelión en contra de Dios. No podemos vencer a Satanás si conscientemente desobedecemos a Dios en cualquier manera. Pablo nos dice que debemos reconocer quién es nuestro enemigo, ponernos la armadura celestial y usar las armas espirituales. Si un grupo de soldados fuera a la batalla sin todo su equipo, les llamaríamos tontos. Ellos serían vulnerables al ataque y la muerte. No obstante, cada día los cristianos van a la batalla en contra de las fuerzas de Satanás sin la preparación adecuada. Seamos buenos soldados quienes, como Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. 4. Dios creó la humanidad a su imagen. En la descripción de la creación del mundo que da Génesis, leemos que lección. 2. Dios habló a la luz, a las tinieblas, al agua, y a la tierra seca y los puso en su lugar, y con una palabra creó a las criaturas vivientes. Sin embargo, cuando Dios creó la humanidad, Él siguió una fórmula diferente. Él no solo habló para que la humanidad existiera. En cambio, la Biblia dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios creó a la humanidad a su imagen. Esas dos oraciones confirman la unicidad, lo especial, de la creación de la especie humana. Una verdad está clara, la vida humana está estrechamente relacionada con y depende del aliento de Dios de una manera más íntima que la vida de cualquier otra criatura. Sin embargo, la relación entre la humanidad y la imagen de Dios necesita más estudio, el cual es el objetivo de esta lección. Esta lección nos ayudará a entender que Dios creó la especie humana con un propósito. Cuando nos damos cuenta del objetivo original de Dios, podemos ver más claramente el cambio destructivo que el pecado ha traído a la especie humana. Podemos llegar a entender más profundamente el propósito de Dios para nuestra vida. La humanidad es la creación única de Dios. 4.2.1 De acuerdo a Génesis 1:26-27, la especie humana fue creada a la imagen y semejanza de Dios, una descripción que no se aplica a otra criatura. La palabra explicar el significado de hebrea para imagen se usa para estatuas y modelos y se refiere por lo general a la frase la imagen de Dios. La forma de un objeto. Por ejemplo, un niño que dibuja una figura de su padre, ha dibujado la imagen de un hombre. Esta imagen no es una pintura exacta, más bien es la forma del dibujo que refleja la forma general del padre de este niño y en cierta forma, representa a un hombre. De la misma manera, cuando la Biblia usa la palabra imagen acerca de nosotros, no significa que nos miramos igual que Dios. Significa que reflejamos algo de la forma y la imagen de Dios. Sabemos que porque Dios es espíritu, Él no tiene una forma física, aún así, de alguna manera reflejamos algo de Dios. Similarmente, la semejanza significa parecido. La verdad de que Dios creó al hombre y a la mujer a su semejanza implica que de alguna manera la humanidad se asemeja a Dios. Estos dos términos juntos significan que Dios creó a la especie humana para reflejar y parecerse a Él mismo. La pregunta que surge es, ¿qué significa esto? Primero, hablaremos de lo que no significa ser creado a la imagen de Dios. Dios es espíritu y no tiene un cuerpo físico como el humano, Él es invisible. Así, la creación de Adán a la imagen de Dios no significa que Adán era como Dios físicamente. Tampoco significa que Adán o alguno de nosotros somos pequeños dioses. El Salmo 8:5 declara que nosotros somos hechos poco menor que los ángeles. Aunque somos semejantes a Dios en alguna manera, no somos dioses sino seres creados. Entonces,
¿Qué significa que Adán y Eva fueron creados a la imagen y 7 en qué manera la semejanza de Dios? Primero, significa que ellos tenían semejanza moral. Criatura humana es como Dios, porque ellos eran sin pecado y santos. De acuerdo a Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre recto. Aún un pecador pagano tiene alguna idea de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Adán tenía el potencial de escoger entre la gran maldad y la verdadera bondad. Sin esta capacidad de elegir, la humanidad no hubiera sido verdaderamente libre. Habríamos sido un poco más que robots y no llevaríamos ninguna responsabilidad por nuestro comportamiento. Además de una semejanza moral, Adán y Eva tenían una semejanza natural de Dios. Ellos eran seres personales con espíritu, mente, emociones y dominio propio. Dios creó a la humanidad del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra aliento puede ser traducida también como espíritu. Así que Dios creó al ser humano como un ser espiritual, colocando dentro del cuerpo físico de cada persona un espíritu. Porque Dios es espíritu, solo un ser espiritual se puede comunicar con él. Dios creó al ser humano semejante a su naturaleza, con un espíritu, así nosotros podemos comunicarnos y tener una relación con él. Por último, los seres humanos tienen la capacidad de inmortalidad, la habilidad de vivir por siempre. Ningún animal es inmortal. A pesar de que el pecado trajo muerte a la especie humana, el potencial de la vida eterna seguía en su lugar. De hecho, Dios puso querubines y una espada encendida para excluir a Adán del árbol de vida de modo que la especie humana no tuviera acceso a él en su estado pecaminoso. Los seres humanos son creación especial de Dios separados de los animales. 8. ¿Cómo se diferencian? Porque Dios no creó ningún animal a su imagen o semejanza. Los animales, no los seres humanos de los animales, tienen ni semejanza moral ni son semejantes a la naturaleza de Dios. Ellos no tienen espíritu, por lo tanto no tienen la capacidad de la vida eterna. Los animales no reflejan a Dios en ninguna manera a más de ver la creatividad de Él. La verdad de que somos creados a la imagen y semejanza de Dios, da a la humanidad un nivel de intelecto y razonamiento que Dios no dio a otra de sus creaciones. Podemos pensar por nosotros mismos y comunicarnos con palabras. Estas capacidades separan a los humanos de los animales. ¿Qué significa esta verdad para nosotros? Primero, ya que Dios nos creó a su imagen y semejanza, podemos tener una relación con Él. La Biblia nos dice que Dios es amor y que nos ama. Porque Dios nos creó a su imagen, tenemos la habilidad de responder a su amor amando a Dios y a los demás. Segundo, nuestra creación a la imagen y semejanza de Dios significa que nuestra vida puede y debe reflejar a Dios. Otras personas deben ser capaces de ver una semejanza moral de la bondad y santidad de Dios en nosotros. Toda la humanidad desciende de Adán y Eva. 4.2.2 Una enseñanza popular en muchos salones de clase es la teoría de la evolución, que dice que la humanidad viene de los animales, específicamente explicar cuál es el de los monos. Si esto fuera verdad, los humanos no seríamos diferentes de otro significado de la unidad de animales. Sin embargo, la Biblia tiene una perspectiva completamente diferente. La humanidad. La creación bíblica enseña claramente que toda la humanidad desciende de los dos primeros humanos, Adán y Eva. Pablo confirma esta enseñanza cuando 9 que enseña la Biblia declara que la muerte entró al mundo a través de un hombre. Acerca del origen de toda la humanidad. Hemos heredado tanto los genes como la naturaleza de Adán. Esto es importante porque explica por qué el pecado de Adán afecta a toda la raza humana. Los teólogos usan las palabras unidad y solidaridad para describir esta conexión de 10 que queremos decir cuando hablamos de todos los seres humanos con Adán. Unidad o solidaridad de los una ilustración de cómo los rasgos familiares se pasan de una generación a seres humanos. La siguiente es la transmisión de ciertas enfermedades. Ciertas familias son más propensas que otras en sufrir enfermedades particulares. Por ejemplo, en algunas familias, casi cada generación sufre con diabetes porque los genes que les hacen susceptibles a esta enfermedad se han pasado.
De la misma manera, Adán nos ha pasado algunas cosas a todos sus descendientes. Ya que todos descendemos de Adán, también fuimos creados a la imagen y 11 como impacta nuestra semejanza de Dios. Esta verdad toca nuestra vida en muchas maneras, unidad con Adán a nuestra vida actual. Como los descendientes de Adán, también somos creación de Dios, porque cuando Dios creó a Adán, Él también nos creó a nosotros. En Isaías 43:7, Dios dice que Él creó a su pueblo para su gloria. La creación pertenece a quien la creó, para hacer lo que a él o a ella le plazca. Además, nadie entiende mejor una creación que el Creador. Como nuestro Creador, Dios conoce nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Él nos entiende. Él es capaz de curarnos y restaurarnos porque Él nos hizo. Somos de mucho valor para Dios. Todos los descendientes de Adán igualmente llevamos la imagen de Dios en la cual Adán fue creado, y por lo tanto todos somos igualmente valiosos delante de los ojos de Dios. Porque compartimos la naturaleza de Adán, tenemos la herencia de los problemas que su naturaleza trajo. Como los descendientes de Adán, compartimos el propósito total por el cual Dios creó a Adán. Más allá del propósito de Dios para todas las personas, Él tiene un plan y un propósito específico para cada individuo. Pablo escribió que Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Él nos planeó desde el principio y tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene un propósito para toda la humanidad. Dios es un Dios de propósito. A través de Isaías, Dios dijo, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios no hace nada al azar. Desde el principio, Él ha tenido un propósito y un plan que incluye la humanidad, y Él cumplirá su propósito. Proverbios 19:21 declara, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El relato de la creación en Génesis presenta tres partes importantes en el 12 que desea Dios de propósito de Dios para la especie humana, todas las personas. 1. El propósito de Dios es que la especie humana tenga una cercana e íntima relación con el que nos permita revelar a Dios a otros. A menudo nos referimos a esto como vivir en compañerismo con Dios. Mientras vivimos en un compañerismo personal con Dios, reflejamos su amor, gloria y santidad. Dios inició un compañerismo con Adán al caminar con él en el Edén. Este compañerismo cesó después del pecado de Adán, cuando Adán se escondió de Dios. 2. La segunda parte del propósito de Dios fue que la humanidad aceptara la responsabilidad de trabajar para Él. Dios dio al ser humano una responsabilidad especial como no ha entregado a nadie en su creación. Él dijo a Adán y Eva que fructifiquen la tierra y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dio a Adán tanto el privilegio y la responsabilidad de ejercer autoridad y dominio sobre toda la tierra. Además, Dios asignó tareas particulares a la humanidad. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 3. Otra parte vital del propósito de Dios era que los humanos vivan con Él eternamente. A pesar de que Dios ordenó a Adán que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios no dijo nada acerca del árbol de la vida. El árbol de la vida estaba disponible y no era prohibido hasta después del pecado de Adán. Aprendimos en el capítulo 1 de este curso que Dios no cambia. Asimismo, sus planes para la humanidad no han cambiado. Dios sigue deseando el compañerismo con la humanidad. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Más tarde, en la visión de Juan de la Nueva Jerusalén, Dios proclamó, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Así, Dios sigue deseando que la humanidad viva con Él por la eternidad. Jesús dijo que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente, Dios no se ha retractado de su propósito del dominio de la humanidad en la tierra.
Apocalipsis 26 habla de los santos de Dios que reinarán con Cristo durante 1000 años. Aunque Cristo es el gobernador supremo, todavía Dios da tareas específicas a las personas hoy día. En vista de esto, debemos determinar nuestra respuesta a la conciencia de que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Cada individuo debe hacer que la meta de su vida sea encontrar y obedecer el propósito de Dios. 4. El pecado bloquea el propósito de Dios para todas las personas. Lección 3. Un defecto diminuto bloqueó un sello para cumplir su objetivo y causó la explosión catastrófica del transbordador espacial americano en el año 1986. La gente estuvo asombrada en cómo algo tan pequeño y por lo visto insignificante podría tener un resultado tan terrible. El pecado tiene un efecto similar con la humanidad. Aún el pecado más pequeño bloquea el propósito de Dios y tiene consecuencias devastadoras. Aunque muchas personas saben que la palabra pecado tiene una connotación 13 use sus propias palabras terrible, ellos a menudo no entienden totalmente lo que significa el pecado. Una para definir pecado. De las palabras bíblicas más comunes para el pecado significa no dar al blanco. Las otras tienen la idea de rebelión o desobediencia. Quizás la mejor definición bíblica para el pecado está en Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Encontramos el propósito de Dios para nuestra vida cuando nos rendimos a su reinado. El corazón del pecado está en la incredulidad que falla en confiar en Dios y hace que rompamos su ley. Como resultado, perdemos su propósito para nuestra vida y seguimos la autonomía en vez del reinado de Dios. En esta lección, examinaremos no solo la manera en que el pecado entró en la especie humana sino también las consecuencias del pecado. El pecado implica una elección. 4.3.1 La historia de Adán, Eva y la serpiente es una de las más fascinantes historias de las Escrituras. Durante los siglos, muchos han luchado con la interpretación resumir el pecado de literal de esta historia. Algunos creen que es una alegoría simbólica, mientras que Adán. Otros afirman que es solo un mito antiguo. Estas y otras traducciones no literales fallan en explicar nuestra gravitación natural hacia el mal. La Biblia presenta la historia de Adán y Eva como un acontecimiento verdadero. Adán, Eva y la serpiente realmente existieron. La serpiente presentó a Adán y Eva una verdadera elección. Ellos tuvieron que decidir a quién creer y cómo responder a aquella creencia. El Señor puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y les dio permiso para comer de todo fruto del jardín con excepción de uno. Él les ordenó: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mientras que algunos creen que este árbol tenía un poder especial, era más probable que el mandamiento en contra de comer de este árbol hubiera provisto una prueba de obediencia. La verdadera libertad lleva la oportunidad de escoger. Por medio de la prohibición de comer del fruto de un árbol, Dios permitió que Adán y Eva pudieran elegir. Él les advirtió, sin embargo, que si comían de ese árbol, ellos morirían. La serpiente vino y tentó a Eva. Apocalipsis 12:9 revela que la serpiente es el diablo. El primero puso una semilla de duda en la mente de Eva al cuestionar la palabra de Dios, y luego contradijo la palabra de Dios. Sus mentiras cuestionaron la bondad de Dios y implicó que Dios trataba de alejarlos de algo bueno para ellos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este encuentro, Eva fue tentada desde 3 direcciones. 1. El diablo levantó duda acerca de la bondad de Dios en su mente, lo que abrió la puerta para que ella aceptara esta mentira. 2. La carne de Eva examinó la fruta y miró que parecía buena. 3. El diablo apeló al deseo de tomar el lugar de Dios y ser como Dios. Además, la tentación llevó al deseo de tener lo que Dios le había prohibido, saber lo que Dios no había revelado, y ser lo que Dios no había intentado. En el proceso, Eva tuvo que tomar una serie de elecciones. Ella tenía la elección de creer en Dios o dudar de su bondad. Ella tenía la elección de creer en lo que sus ojos miraban y en las palabras de Satanás, o creer en la palabra de Dios.
Finalmente, ella tenía que tomar la decisión más importante de todas las decisiones, someterse al gobierno de Dios o tomar su lugar y gobernar su propia vida. Las palabras sutiles del diablo sedujeron a Eva. Ella comió y dio a su esposo, quien comió también. Algunos han tratado de culpar a Eva de la caída. Debemos recordar que Dios dio el mandamiento original a Adán y que Adán sabía lo que estaba haciendo cuando comió del fruto. La Biblia pone la mayor responsabilidad por este pecado en los hombros de Adán. El diablo no ha cambiado a través de los siglos. De hecho, él ha tratado de llevarnos por el mismo camino al que llevó a Adán y Eva. El poder destructivo del pecado se pone en acción a través de las decisiones que hacemos en nuestra vida. Por ejemplo, un atleta dotado quien estaba destinado a ser un profesional altamente pagado fue capturado en un robo armado. Mientras lo visitaba en la cárcel, un periodista habló del futuro y preguntó, ¿cómo pudo cometer un error tan tonto? Su respuesta fue, una serie de muchos errores. A menudo, cuando nos dan la opción de confiar en Dios o de dudar de su bondad, dudamos. Cuando debemos elegir entre la mentira de Satanás y la verdad de Dios, examinamos el fruto, decidimos que luce bien y elegimos la mentira. Finalmente, decidimos seguir el ejemplo de Satanás tratando de derribar a Dios de su trono y tomando el control de nuestra vida, rebelándonos contra su voluntad expresa y propósito. El pecado tiene sus consecuencias. 4.3.2 Dios advirtió a Adán y Eva que si ellos comían del árbol prohibido, morirían. Describir cómo afecta ellos experimentaron el cumplimiento de esa advertencia de varias maneras, pecado de Adán a toda. Ellos murieron espiritualmente. Adán y Eva eran seres espirituales, persona. Quienes recibieron vida espiritual de Dios el día que Él sopló aliento de vida en ellos. Su vida espiritual dependía de una conexión. 14 Compare los pasos permanente con Dios. El momento que ellos pecaron, su relación y involucrados en la caída de compañerismo con el Santo Dios se rompió. Dios los creó a su imagen, Adán y Eva con una vez, pero el pecado torció y corrompió esa imagen. El pecado tomó control de cuando usted enfrentó su naturaleza humana y desde ese día, agradar a Dios fue imposible para tentación. Ellos y su descendencia. Además, Adán y Eva murieron físicamente, aunque no de inmediato. 15 Describa los resultados. Más bien, ellos enfrentaron el destino de la muerte en el momento que del pecado de Adán. Pecaron. Su rebelión trajo muerte física al mundo además de todas las enfermedades que causa el pecado. Finalmente, Adán y Eva y sus descendientes enfrentaron la separación eterna de Dios. La muerte espiritual y física vienen juntas después del juicio. La Biblia revela que todos aquellos cuyo nombre no se halló inscrito en el libro de la vida se enfrentan a la segunda muerte. La segunda muerte es una eternidad de sufrimiento y separación de Dios, con el diablo y sus ángeles. Además de la muerte, Adán y Eva enfrentaron una vida de sufrimientos y dolor en un mundo maldecido a causa de su pecado. Adán y Eva pasaron las consecuencias del pecado a todos sus descendientes. 16 Como viven muchos de nosotros. Hemos leído informes de madres adictas a las drogas cuyos las personas con las consecuencias del pecado de hijos tienen la misma adicción. De la misma manera, cada humano nace en la Adán hoy en día, misma esclavitud al pecado así como Adán escogió para él mismo. Alguien que está muerto espiritualmente no puede ser padre de hijos que están vivos espiritualmente. Muchos teólogos llaman al pecado que infecta a todos nosotros pecado original. A pesar de que no nacemos culpables, nacemos espiritualmente muertos con una naturaleza pecaminosa corrupta. Esto significa que tenemos una inclinación natural hacia el pecado. Por ejemplo, a menudo experimentamos frustración y desánimo cuando fallamos en conseguir las cosas a nuestro modo. Esa fuerte motivación de controlar y gobernar nuestra vida como queremos es un producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra condición hereditaria como esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa nos hace vulnerables a Satanás, quien se ha hecho a sí mismo el príncipe de este mundo. Podemos elegir hasta cierto punto, pero por sí mismas nuestras opciones limitadas, egoístas, nunca pueden producir una posición recta con Dios o la santidad en la vida que Él desea.
Pablo escribió del destino de nuestra herencia de Adán en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Otra vez él escribe en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. No solo compartimos el pecado de Adán, pero también compartimos las consecuencias. En Romanos 6:23 Pablo escribió que la paga del pecado es muerte. El escritor de los Hebreos hace nuestro destino claro, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La solución de Dios para el pecado. Algunos discuten que un Dios bueno no podría y no escogería enviar a los 17 escribas su respuesta pecadores a un lugar terrible como el infierno por la eternidad. Ellos no logran a un amigo que cree que un Dios bueno nunca entender que Dios no escoge enviar a las personas al infierno. De hecho, Dios condenará a las personas abiertamente, nos advirtió de las consecuencias automáticas del pecado y aún nos un sufrimiento eterno. Dio libertad de decidir por nosotros mismos. Somos los que escogemos ignorar la palabra de Dios y recibir las consecuencias. Para ilustrar, cuando la parte occidental de los Estados Unidos experimenta una sequía, las autoridades colocan señales de advertencia en contra de las condiciones secas y los peligros de incendio. Sin embargo, un año un turista que acampaba en esa área no hizo caso de las advertencias. Él encendió un fuego que pronto se extendió a los árboles circundantes, destruyendo miles de hectáreas de bosque. El fuego fue el resultado de la pobre elección que el campista hizo, no de las decisiones de las autoridades. De igual manera, Dios no escogió que alguien perezca. Su deseo es que todo hombre y mujer vivan en una relación con Dios por la eternidad. Sin embargo, Dios es santo, y Él no puede ser fiel a su carácter santo mientras ignora el pecado. El problema es que, sin ayuda, la humanidad no puede complacer a Dios o escapar de las consecuencias del pecado. Solo la gracia de Dios puede vencer la malvada naturaleza de la humanidad y proveer un escape del pecado. El pecado de la humanidad y la gracia redentora de Dios son los dos grandes temas de la Biblia. Las Escrituras enseñan que la gracia de Dios es suficiente para perdonar nuestro pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios puede cambiar a un ser humano caído y depravado en una nueva criatura en Cristo con una nueva naturaleza. Este cambio en nuestra naturaleza es nuestra única esperanza. Nuestro Redentor pagó el precio total por nuestro rescate. Él fue un sacrificio completo por nuestro pecado y por los pecados de todo el mundo. A través de su muerte, Jesús devolvió a la humanidad la elección que Adán tomó por nosotros. Como Adán, también podemos escoger si creemos y obedecemos a Dios o si nos rebelamos en contra de Dios tratando de tomar su lugar de gobierno. Si escogemos creer y actuar en la palabra de Dios, nuestro destino será una gloriosa eternidad en su presencia. Si nosotros cambia la verdad de Dios por la mentira, no tenemos esperanza, porque no hay otra solución para nuestro pecado.